Pues vamos a la palabra directamente. Estamos empezando, la semana pasada empezamos con el libro de Levítico. Entonces vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos. Vimos una pequeña introducción la semana pasada. Estamos prácticamente arrancando el día de hoy y veremos solamente un capítulo y veremos qué es lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos el día de hoy. Recuerden que esta serie de Levítico le hemos titulado Dios es santo. La semana pasada hablamos sobre eso. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Y el tema del día de hoy es entrega total. Así le pueden poner los que anotan ahí, entrega total, porque es algo que podemos aprender el día de hoy a través de lo que Dios pide de nuestra vida, una entrega total. Así que oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aprendiendo de tu palabra cada día, poder leerla y estudiarla, y que a través de ella tú hables a nuestros corazones, nos capacites, nos enseñes, nos dirijas. Así que el día de hoy queremos que a través de esta enseñanza o esta lectura nuestro corazón sea transformado y renovado para hacer completamente tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Levítico, capítulo 1, ahí lo tenemos por mientras, ahí vamos a irlo viendo, pero quisiera nada más comentarlo. Veremos en estos primeros capítulos, veremos cómo venir y adorar a Dios. Vamos a estar viendo acerca de cómo se hacían los sacrificios o cómo se llevaban a cabo en el tabernáculo. Recuerden que vimos el libro de Éxodo. Después del libro de Éxodo sigue el libro de Levítico. Entonces estamos en una continuación. No porque terminamos el libro de Éxodo pareciera que es un tema diferente. No, hay una continuación directa. Y no sé si recuerdan, terminamos viendo en el libro de Éxodo cómo se levantó el tabernáculo que Dios había pedido a Moisés que lo hiciera. Y una vez que ha levantado el tabernáculo, terminamos viendo cómo Dios llenó la casa con su presencia y cómo Dios manifestó su poder ahí. En estos primeros capítulos del libro de Levítico vamos a estar hablando acerca de 5 tipos de ofrendas que se daban al Señor. Veremos los holocaustos, veremos ofrendas de cereales, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Si hoy nos vamos a enfocar solamente en una sola tipo de ofrenda, que es la de los holocaustos, ¿sí? Y quisiera comentar que para el pueblo de Israel los sacrificios no era algo nuevo. O sea, no se trata que de repente llegamos a esta parte de la Biblia y Dios pide a partir de aquí un sacrificio o un holocausto. No quiere decir que a partir de aquí Dios apenas los pide, no, sino que esto es algo que ya hacían o practicaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos para darnos cuenta de esto. En Éxodo capítulo 5, versículo 3, cuando Moisés le dice a Faraón que los deje ir porque iban a servir a Dios en el desierto. Bueno, esto es lo que dice. Éxodo capítulo 5, versículo 3 dice: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Cierto?
Entonces está diciendo que ellos iban a salir por el desierto, camino de 3 días, para ofrecer estos sacrificios. ¿Se acuerdan también de Jetro? Jetro es el suegro de Moisés, y él también ofreció sacrificios a Dios. En Éxodo capítulo 18 versículo 12 puedo ver esto que estamos mencionando, que estoy mencionando. Éxodo 18:12 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. ¿Sí? Entonces es algo que ellos habían estado practicando. Incluso en Éxodo capítulo 24, Éxodo 24:5 me ayuda a ver o a entender cómo Dios da un plano o un pacto al pueblo de Israel, y cómo ellos se comprometen con Dios haciendo holocaustos. Por ejemplo, Éxodo 24:5 dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces, los sacrificios era algo normal y común en aquel tiempo. No voy a ir tanto para allá, pero se acuerdan cómo Abraham y su hijo Isaac iban también a ofrecer sacrificio. Cuando Dios le pide que le entregue a su hijo, ¿no? Y que lo sacrificara y lo ofreciera. También es un gran ejemplo de cómo ellos lo practicaban. Noé también lo practicó. Después del diluvio, vamos a Génesis capítulo 8 versículo 20. También después del diluvio, lo que hace Noé es levantar un altar. Génesis 8:20 dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Quizás de los puntos más importantes o de los sacrificios que de repente más pudiéramos recordar también es el sacrificio que trajo Abel a Dios. Génesis capítulo 4 versículo 4 y 5. Génesis capítulo 4 versículo 4 y 5 dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Recuerden que al momento de decir aquí ofrenda, está hablando de un sacrificio. Y me habla de dos tipos de personas. Muy bien, dos personas que ofrecen una ofrenda y un sacrificio a Dios. Y me dice claramente que a uno de ellos Dios lo vio con agrado, o sea, le agradó el sacrificio, la ofrenda a Dios, y otro no. Y la pregunta podría ser ¿por qué? Bueno, la respuesta pudiéramos entenderla un poquito en Hebreos capítulo 11 versículo 4. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que me dice aquí es que la ofrenda de Abel fue aceptada por la fe. Y nada más como referencia, aquí la palabra fe tiene que ver con obediencia. Dios había mandado que el sacrificio, ofrenda, se hiciera de una manera, y lo que hizo Abel simplemente fue obedecer.
Lo que Dios pidió, él lo hizo, actuó en obediencia, y al hacer lo que Dios pide o pidió, a Dios le agradó. Y ese sacrificio le alcanzó para ser justo. Entonces la obediencia a Dios en el sacrificio lo llevó a ser justo. Tanto así que dice que Dios da testimonio de su ofrenda, de lo que él hizo. Y diferente a lo que hizo Caín. Entonces podemos aprender algo, que la ofrenda o el sacrificio tiene que ver con la actitud del corazón. O sea, tiene que ser en obediencia, pero tiene que ser como Dios quiere. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Abel llevó un animal como Dios lo había pedido, lo sacrificó, derramó sangre y fue justo por su obediencia. Caín no. Caín llevó de lo que había trabajado, de su trabajo, pero no había ni derramamiento de sangre, ni había sido lo que Dios había pedido. Por eso Dios no aceptó la ofrenda o el sacrificio de Caín, y sí el de Abel. Entonces puedo aprender también algo en esto, que el sacrificio es algo que se presenta a Dios, pero debe reflejar también lo que hay en el corazón. Y cuando mi sacrificio es como Dios lo pide y de la mejor manera o de la correcta manera, me va a alcanzar para ser justo. ¿Por qué digo esto? Porque también llegó un momento donde Dios se cansó de los sacrificios del pueblo, pero era porque simplemente mataban un animal sin de repente haber un cambio o una actitud correcta en su corazón. Entonces me ayuda a entender que el sacrificio siempre tiene que estar relacionado con la actitud correcta en el corazón. Jesús llegó a decir en alguna ocasión: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces no solamente era matar un animal, sino era entender cuál era el propósito que se estaba haciendo y el por qué. Recuerden algo: el pecado nos separa de Dios. El pecado me aleja y no me permite acercarme a Dios. Pero es el sacrificio un medio por el cual yo puedo volver a tener una relación con Dios. ¿Se acuerdan quién fueron los primeros que pecaron? Pues Adán y Eva, ¿no? Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, y Dios había dicho que no comieran del fruto del bien y del mal, porque si comían de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y vemos la historia que comen de ese fruto y no mueren. Bueno, físicamente no, pero hay una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual los llevaba a estar separados, alejados de Dios. Me dice la historia, la palabra, que viene la voz de Dios paseándose por el paraíso, por el huerto, y ellos se esconden. Y tratan de esconderse porque estaban desnudos y usan unas hojas para ellos cubrirse. Cuando Dios pasa y les dice que por qué están escondidos o cubiertos, ellos dicen porque están desnudos. Dios les pregunta que por cómo saben o quién dijo que estaban desnudos. Ellos confiesan cuál fue su pecado, que comieron del fruto prohibido. ¿Y qué es lo que hace Dios después de hablar las consecuencias? Lo que hace Dios es cubrirlos con ¿qué? Con pieles. Y entonces ahí podemos aprender que Dios tuvo que ahí enseñarles la manera en que tenían que hacer un sacrificio. Es ahí el momento en el que Dios los cubre con pieles. Y no es que Dios inventó, quiso que salieran unos vestidos, no. Estamos convencidos de que es Dios el que les dice a Adán y a Eva cómo hacer un sacrificio para que hubiera derramamiento de sangre. Lo hace Dios para traer o para cubrir el pecado de Adán y Eva y que ellos puedan estar en la presencia de Dios. Por eso después de ahí
aunque la Biblia no me dice lo demás, el primer pasaje es la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Entonces, me puedo entender que el sacrificio es algo que Dios había enseñado desde un principio. Al momento que llegamos al libro de Levítico, no quiere decir que a partir de ahí Dios le dijo, bueno, hoy se me ocurre que vamos a hacer un sacrificio así. No, lo diferente es que ahora hay un tabernáculo. ¿Y se acuerdan? En el tabernáculo había el altar del sacrificio. Y lo que hace Dios simplemente es dar las indicaciones. Y puedo aprender también ahí que Dios no dejó que cada quien hiciera el sacrificio como pensara, como creía o a la deriva, sino que Dios pone los lineamientos de cómo tenían que hacer ese sacrificio. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, vamos al versículo 1. Dice así: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Resaltar algunas cosas nada más de estos dos versículos. La primera es: el que llama a Moisés es Dios. Dice: llamó Jehová a Moisés y lo habló con él desde el tabernáculo. Y lo decía ahorita, ahora hay un lugar donde Dios habita. Vimos el atrio, vimos el lugar santo y el lugar santísimo. Dios está ahí. Dios habla a Moisés. Y es interesante porque es Dios el que está llamando a Moisés para que hagan el sacrificio, que es aquello que acerca al hombre a Dios. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el que está más interesado en la relación entre Dios y el hombre es Dios mismo. Y Él siempre está buscando cómo atraernos a Él, cómo acercarnos a Él y cómo poder quitar todo aquello que pueda impedir nuestra relación con Dios. Él está hablando ahora en este tabernáculo que se ha levantado, que ha llenado de su gloria, y va a decir cómo se hacen los sacrificios. Lo otro que también dice ahí: cuando alguno, en el versículo 2 dice: cuando alguno. Y esto también es interesante resaltar. ¿Por qué? Porque yo no veo una orden. O sea, no es y vendrán y presentarán a sacrificio, sino más bien dice cuando alguno venga a ofrecer. Y la palabra alguno en el original, la palabra es Adam. ¿Sí? En el original la palabra alguno es Adam. Y es la misma palabra que Adán. Y significa rojizo o ser humano. Y entonces podemos leerlo de esta manera: cuando algún ser humano venga y ofrezca ofrenda a Jehová. Y esto es interesante porque está abierto para todos. El venir a traer una ofrenda está abierta para todos. Incluso la palabra ofrenda en el original es corbán y quiere decir algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial que se acerca. Entonces está habiendo una invitación al hombre a acercarse al altar a traer una ofrenda. Entonces no es una orden, todos tienen que venir, sino está abriendo una oportunidad para que cualquier persona pueda venir a acercarse a Dios, a tener una relación con Él. Y creo que en nosotros debería de haber este deseo todos los días de tener una relación con Dios. Hoy estás aquí y qué bendición, pero tu intimidad con Dios, tu tiempo con Dios, tu relación con Dios, ¿cómo está? ¿Cada cuándo te acercas con Él? El levantarme y decir: Dios, gracias por el día, eso no es tener una relación con Él.
El sentarme a comer y decir: Dios, gracias por los alimentos que nos has dado, tampoco es una relación con Él. El decir: ay Dios, ayúdame por favor, sáname porque me siento mal, no es una relación con Él. La relación con Él es poder entrar a su presencia, poder acercarme a Él y convertirme quizás como en un sacrificio vivo. Lo vamos a ver más adelante, pero es tener una intimidad completamente con Él. A partir del versículo 3 nos dice cómo hacer ese sacrificio. Y mira, voy a leerlo. Además, lo leemos todo de corrido. Le voy a leer todo de corrido y después lo voy a ir explicando. Dice así. Estamos hablando de ofrenda, de holocausto, de lo que es un sacrificio. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Esto es interesante. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. También es importante, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la hendará por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Me habla de un mismo sacrificio, de un mismo holocausto, pero me habla de tres tipos de ofrenda. Primero vimos la de un becerro. También vimos acerca de una oveja o cabras que están en el rebaño. Y al final vimos de una tórtola o de unos palominos. Pero veamos que es el mismo sacrificio, pero diferente ofrenda. Y es que para Dios no debería de haber una excusa de presentar una ofrenda delante de Dios. O sea, Dios dice: si puedes traer un becerro,
Es un animal grande, caro, excelente. Traerás el becerro, lo puedes ofrecer, será una ofrenda, sacrificio a Dios, excelente. Pero a lo mejor hubiera alguien que no podía tener un becerro y dice, bueno, entonces puedes traer una oveja o una de las cabras, algo del rebaño que tienes ahí, y tráelo y lo puedes ofrecer, y estaba perfecto, lo mismo. Pero podía haber alguien que dijera, pues yo no tengo ni un becerro, ni tengo un rebaño, y no tengo, pero quiero ofrecerle a Jehová. Bueno, la tercera opción podía ser una tortolita, un palomino, una ave, que era más fácil de poder conseguir, tener y poder ofrecerle a Dios. La idea es que no hubiera excusas, a través de los recursos por los cuales alguien pudiera pensar o decir que no podía ofrecerle una ofrenda a Dios. Y creo que eso es lo mismo el día de hoy. O sea, hoy no hay una excusa para alguien decir, yo no puedo buscar a Dios, no puedo estar con Él, no puedo ofrecerle algo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hoy está en todos lados. Bueno, siempre ha estado, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de poder adorarle y buscarle en todos lados. Lo que estamos hablando y nos dice es acerca de un holocausto. La palabra holocausto me habla de algo que se quema por completo. O sea, era algo que se quemaba y no se guardaba nada. Esto es muy importante para poder incluso aplicarlo también a nuestra vida. O sea, no se trata de decirle, Dios, tengo un becerro y te voy a dar la mitad. La mitad será tuya y la mitad será mía. No, tenía que ser por completo. Dios, tengo un cabrito, pero nosotros también tenemos hambre. Entonces, ¿cómo ves? Mitad y mitad, acabo tú eres bueno. No, si tenía que ofrecerse, era algo que era por completo, porque era una ofrenda que le entregamos a Dios y le pertenecía completamente a Dios. No podía ser un animal salvaje. No podía ser un animal que de repente, ¿sabes qué? Pues tenemos un animal y se cayó y se me quebró la patita. Pues ¿para qué no sirve para nada? Bueno, mejor ve y ofréceselo a Dios. No, a Dios tenía que darle lo mejor. Lo que sí tengo que y puedo ver es que la ofrenda tenía que costar algo. O un becerro, había que pagarlo. O algo del rebaño, había que pagarlo. O si una tortolita, bueno, a lo mejor hasta ir a pescarla costaba. Tenía que tener un costo para que esa ofrenda pudiera mostrar lo que había en su corazón. O sea, no solamente era traer por traer, sino era algo que tenía que costar. Si no me equivoco, creo que era David, el que David dijo, no daré algo a Dios que no me cueste. Porque otra vez el sacrificio involucraba lo que había en el corazón. Lo que sí tenía una característica, estos tres cosas que hemos hablado, del becerro, de la oveja, de la tortolita, es que tenía que ser sin defecto. No podíamos darle algo a Dios que esté defectuoso. Y bueno, yo creo que mientras vayamos ir viendo, tú puedes, aunque al final lo voy a hablar un poquito, tú lo puedes aplicar también a tu vida. No le podemos dar algo a Dios que esté defectuoso. No le podemos dar algo a Dios que como que, bueno, Dios, pues como no había nada más que hacer, aquí estoy. O como hemos dicho muchas veces en la ofrenda, voy a dar la ofrenda, ¿cuánto me sobró del camión o algo? Bueno, eso le doy. No, tenía que darle a Dios de lo mejor. Y algo que estaba pidiendo aquí, tenía que ser un macho sin defecto. Tenía que ser lo mejor. A Dios se le entrega lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú a Dios no le entregas lo mejor, no sirve lo que le estabas ofreciendo. ¿No es cierto?
Si a Dios no le entregas el mejor sacrificio, lo mejor, el sacrificio no contaba y no valía. Y entonces puedo aprender algo a mi vida. Si tú no le entregas a Dios lo mejor de tu vida, si le entregas lo que te sobra, no le estás entregando nada agradable a Dios. Ahora, esto que se hacía, el holocausto, tenía un propósito. Porque leímos ahí, dice, y será acepto para expiación suya. ¿Sí? Creo que está en el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. La palabra expiación significa cubrir. Y entonces la idea era que el pecado y la culpa del individuo que presentaba esa ofrenda iba a ser cubierta con la sangre de esa víctima del sacrificio. O sea, la persona estaba en pecado, la persona estaba mal delante de Dios, hacía una ofrenda, un holocausto completo, y esa ofrenda era para expiación. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Y lo que está hablando precisamente es esa, la sangre de ese animal. Lo que estaba haciendo era cubrir la culpa y el pecado de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio. En otras palabras, la víctima, el animal, venía a tomar el lugar del adorador y lo representaba delante de Dios. Es por eso que el animal era entregado por completo, y entonces era una manera de decirle a Dios: yo me entrego a ti por completo. Así como este animal lo entrego completamente a ti, así es como yo hoy me entrego a ti. El propósito era decirle a Dios: todo es tuyo y yo también soy tuyo y me entrego por completo a ti. Algo que me llama mucho la atención y que hoy que estaba estudiando a mí me saltó mucho, es que el adorador, el que traía la ofrenda o el sacrificio, ¿sí? El adorador se involucraba. O sea, no solamente era venir y decir al sacerdote: buenas tardes, ¿qué tal? Mira, o buenos días más bien, traigo aquí mi ofrenda, tengo un animal, a ver, pásenlo por favor, ahí está mi animal, mátenlo por favor porque es mi sacrificio del día de hoy. No era así. O sea, aquel que traía una ofrenda tenía que traer el animal y él tenía que involucrarse en el sacrificio. Ponía sus manos sobre él en una manera simbólica de traspasar o pasar sus pecados al animal. Lo otro que tenía que hacer, si quieren veamos el versículo 5 y versículo 6, Levítico 1, 5 y 6. Dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Versículo 6: y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Entonces, aquel que iba a ofrecer un sacrificio tenía que venir dispuesto a trabajar y ¿qué iba a hacer? A degollar. No sé, hoy hay alguna gente que dice: ay no, si yo veo un animalito que está vivo y después lo van a matar para comérmelo, yo no me lo como, ¿verdad? Y ay no, y matarlo, qué cosas, y qué, bueno, no sé, de aquí, aunque somos de Monterrey, muchos no somos de rancho y nunca nos ha tocado el degollar. Pero había que meter las manos, tocar al animal, había que degollar el animal y había para que desangrara, para que soltara toda la sangre. También dice ahí que tenía que desollar el holocausto. ¿Saben lo que es desollar? Pues quitarle la piel. Entonces, o sea, no es como que, ¿sabes qué? Voy a la oficina pero antes de oficina
vengo a traer mi sacrificio, ahí lo matan por mí y ahí nos vemos mañana. No, era invertir tiempo. Era meterse también y decir, lo degollo, ahora hay que limpiarlo, hay que partirlo. Y yo creo que en ese momento de partir y todo eso, hasta unos se manchaban de sangre y todo, por lo que ellos iban a ofrecer. La piel que se quitaba era lo único que no se quemaba en el altar, ¿sí? Y entonces puedo entender algo. Esta ofrenda que involucraba que el ofrendante se metiera, involucraba un costo, porque había que pagar algo, involucraba un esfuerzo, involucra un trabajo y tiempo. Entonces yo puedo entender algo. Cuando yo quiero venir ante Dios y ofrecer mi vida, yo tengo que entender que a Dios tengo que ofrecerle todo. Y te digo algo, el trabajar para Dios es un costo. O sea, todos los que trabajan, los que vienen y todo, número uno, representa un costo. Si es gasolina, gasolina. Si es transporte, también. Si es igual, puede ser un Didi, puede ser un Uber, lo que sea, hay que pagar. También, ¿qué es tiempo? Muchos vienen del trabajo, muchos vienen cansados, vienen calurosos, vienen con hambre, es tiempo. Es que ando cansado, pero hay que ir, es un esfuerzo. ¿Sí? Entonces, me habla de que lo que se le ofrece a Dios tiene un gran costo. Algo que me llama la atención al estar leyéndolo ahorita, el sacrificio, es que lo que hacían lo tenían que hacer delante de Jehová, dice ahí, o en la presencia de Jehová. 3 veces se repite esta frase. Creo que 2 veces se repite delante de Jehová, y una sola vez se repite en la presencia de Jehová. Entonces, otra vez, no puedes ofrecerle algo a Dios si no estar delante de Él. Tienes que aprender a permanecer, a habitar o estar delante de Dios. La ofrenda, la que se iba a entregar, tenía que ver una relación entre el ofrendante y Dios. Tenía que ser en su presencia. El hacer un sacrificio representaba estar delante de Él. ¿Por qué? Porque es lo que yo le ofrezco, porque lo que yo le traigo para estar delante de Él. Algo también que 3 veces se menciona ahí en la lectura del capítulo 1 es que era una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Quizás la manera más fácil de entender esto es como cuando alguien, aquí cada rato hacemos carne asada, ¿no es cierto? Y si no, nosotros, el vecino. Y cuando de repente, bueno, lo primero que huele es la cebolla, ¿no? Y uno dice, ay, ya huele rico. Pero cuando ponen la carne y está la grasita y empieza a oler, ¿qué dice uno? Ay, qué rico, ¿no? Y cuando es el vecino dice, deja, voy y le pido un taquito a ver si me dan, ¿no? Nosotros tenemos un vecino que estábamos haciendo carne o lo que sea, y llegaba con su tortilla y dijo, vecino, yo ya traje mi tortilla, échemele aquí algo, ¿no? Y había tanta amistad que bueno, ya ahí se quedaba a comer y todo eso. Pero a lo que voy es un olor grato. Lo que se ofrecía, el sacrificio que se hacía y se quemaba, tenía que llegar a ser algo que le agradara a Dios. Por eso cuando Abel ofreció el sacrificio como Dios lo quiso, Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y cuando no se agradó de la ofrenda de Caín, simplemente dijo no. Eso es interesante, porque la ofrenda tiene que ser agradable a Dios. Y la pregunta podríamos hacerla ahorita es, ¿lo que tú le ofreces a Dios es agradable a Él o no?
Estamos hablando de algo que se entrega a Dios voluntario. Estamos hablando de algo que se entrega por completo a Dios como un sacrificio, una ofrenda completa. Le decía al principio, se quemaba por completo. No era con que déjame un pedacito para mí, no, todo se entregaba por completo. Ahora, hoy en día no hay sacrificios. Sería una tontería decir, bueno, a partir de ahora haremos un altar y cada quien día a día tenga un animal para sacrificar. Es una locura poder hacer eso. Entonces, si no hay no hay eso en nuestros días, entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos leyendo en Levítico? Bueno, recuerden que todo esto es una sombra de Jesús, de Cristo. Cada cosa que vimos en el tabernáculo, lo explicamos, tiene que ver con Cristo. Cada sacrificio tiene que ver con Cristo. Y miren, vamos a ver algunos versículos, porque vamos a ver cómo ese sacrificio tiene que ver con Jesús. En Juan 1:29, vamos a Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús, dice así: al siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es conocido como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque sería Él el que vendría a dar su vida por nosotros. Tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre para que pudiera cubrir el pecado. Y fue lo que Jesús tenía que hacer. Él era el Cordero de Dios que vino a este mundo para quitar el pecado, para que tú y yo podamos hoy tener una relación real con Dios. Isaías 53:7, otro pasaje. Isaías 53:7, ya lo vimos hace unas semanas, pues no sé si meses aquí en la iglesia, viendo Isaías, pero dice así: angustiado él, hablando de Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A Jesús se le conoce como ese cordero que fue llevado al matadero, como una oveja que fue llevado delante de los trasquiladores. Ahora, no solamente ahí, sino aún en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. Libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Una vez más, estamos hablando del mismo, de Jesús, el Cordero de Dios, aquel que dio su vida, aquel que fue inmolado, ¿sí?, por nosotros. Una característica de la ofrenda que tenía que ser entregada es que tenía que ser una ofrenda de un macho sin defecto, ¿no es cierto? Lo leímos ahorita. Bueno, Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19 dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este Jesús así fue. Por mucho tiempo trataron de encontrarle una falla y no le encontraron. Los sacerdotes no pudieron encontrarle nada, lo llevaron para ser enjuiciado, y llega un momento donde Pilato se dirige, después de haberlo examinado y después de haber hablado con él, le dice a los principales sacerdotes y a la gente que está ahí, dice: ningún delito hallo en este hombre.
O sea, no hay en Jesús, en el Cordero de Dios, no hay ninguna falla, ningún delito que pudiera hacerlo imperfecto. No, tenía que ser perfecto, y Jesús fue así. Otra característica que leímos ahorita al principio es que el sacrificio tenía que ser voluntario, ¿cierto? Bueno, Juan capítulo 10, versículo 17. Jesús hablando dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, Él puede de una manera voluntaria poner su vida. Tenía esta capacidad para ponerla y para volver a quitarla. Entonces me habla que es algo voluntario. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 me dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más, Él entregó su vida, Él dio su vida para rescatar a muchos. No fue algo que fue impuesto. No es Jesús diciendo, pues me mandaron y pues ya ni modo, ¿no? No. Sino que Él de una manera voluntaria estuvo dispuesto a entregarse. La Biblia me dice, o vimos ahorita, que era para expiación del pecado. Bueno, Jesús entregó su vida para cubrir, para limpiarnos del pecado. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él es el que perdona nuestros pecados. Y no solamente dice ahí los nuestros, lo que están hablando, sino los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el propósito del sacrificio era eso: cubrir el pecado, perdonar el perdón del pecado. Primera de Juan 4:10. Estamos dando puros versículos que puedan reforzar lo que estamos mencionando el día de hoy. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando hablábamos hace rato de que aquel que iba a adorar tenía que involucrarse, tenía que tener un costo, tenía que ver un sacrificio, tenía que ver un tiempo, tenía que ver todo. Bueno, creo que si podemos hablar de involucrarse por completo, eso lo podemos ver completamente en Jesús, porque Él entregó su vida completamente a Dios, ¿sí? El sacrificio tenía que ser delante de Dios. Lo leímos ahorita, en delante de Dios o en presencia de Dios. Mira lo que dice Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si hay alguien que se entregó, bueno, es Jesús. Y no se entregó a la mitad, sino se entregó completamente. Y lo dice ahí: ofrenda y sacrificio, perdón. Me equivoqué. Estamos Hebreos 9:24, ¿verdad? Estoy leyendo otro versículo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces el sacrificio tenía que ser
llevar delante de Dios. ¿Cuál es el propósito del sacrificio? Delante de Dios, para que ahora nosotros podamos entrar delante de Dios. Y por último, de esto, Efesios 5:2. Porque la ofrenda tenía que ser un olor grato a Él. Y dice así, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, si hablamos de una entrega total, creo que no podemos dejar en ningún momento a Cristo. Porque Él, siendo Dios, fue hombre como nosotros. Y siendo hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa obediencia se entregó por completo. Cuando practicamos o participamos de la Santa Cena, decimos, ese es cuando hablamos del pan, ese es el cuerpo que por vosotros es partido, que se entregó completamente por nosotros, molido por nuestros pecados. Jesús no vino y solamente entregó una parte de Él, no, Él se entregó por completo. Y no solamente ahí, pero no solamente eso, sino que fue una ofrenda, un sacrificio, porque no fue nada fácil. Tanto así que Jesús, antes de ir a dar su vida, ora al Padre y le dice: Padre, si está de ti que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Al final puedo entender que fue un olor grato delante de Dios. Tanto así que llega a decir: consumado es. Y entonces puedo entender que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros hacia Dios fue algo que a Dios le agradó y quedó satisfecho. Entonces vemos cómo el sacrificio tenía que hacerse. Estamos viendo cómo Jesús lo hizo. Y creo que pudiéramos terminar viendo ¿y cómo lo puedo aplicar hoy a mi vida? Porque no es necesario hacer más sacrificios. O sea, otra vez, la idea no es de levantar un altar y hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesús hizo fue completo. Otros versículos. Hebreos 9:26. Dice así, Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Una vez y para siempre, me dice este versículo. Versículo 28, ahí donde estamos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces me habla del sacrificio de Cristo. Fue una vez completamente y para siempre. Hebreos 10:18. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es interesante para nosotros. Si Cristo una vez pagó con su sangre por nuestros pecados y nos ha redimido, entonces ya no puede haber más ofrenda por el pecado. En otras palabras, es como si ustedes tienen una deuda
imagínense que le deben al banco 10 pesos, por decir. Y ustedes fueron pagando un peso, un peso, un peso. Llega un momento donde saldan la cuenta y dicen, aquí está, te pago lo último, ya no debo nada más al banco, ¿cierto? ¿Sería correcto que el próximo mes te volvieran a cobrar? Pues no, porque lo que se debía se pagó. No pueden volverme a cobrar por algo que ya está cubierto y pagado. De la misma manera, cuando Cristo pagó por nuestro pecado, porque Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Por cuanto pagó por todos nuestros pecados, ya no es necesario volver a pagar por ese pecado. Por eso dice ahí, ya no es necesario, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Estamos? Bueno, de la misma manera, hoy podemos aprender algo en nuestra vida. Por cuanto Cristo pagó ese pecado, hoy nosotros podemos tener una relación con Dios. Cuando aquel que adoraba tocaba el animal, lo degollaba, lo entregaba para que el sacerdote lo quemara, lo que hacía esa sangre era cubrir el pecado para que esa persona pudiera tener un acercamiento a Dios. De la misma manera, ahora Cristo, el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, su sangre me cubre de ese pecado y ahora me permite a mí, a ti y a mí, poder acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Si no hubiera sido ese sacrificio acepto, tú y yo no nos pudiéramos acercar. Pero cuando lo ofreció Cristo y fue acepto delante de Dios, hoy me puedo acercar confiadamente hasta el trono de la gracia. Y entonces, Romanos 12:1. Creo que este versículo puede reflejar lo que habla de Levítico, pero en nuestra vida. Dice así, así que hermanos, interesante, si habla de hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. ¿Sí? Así que hermanos, Pablo dice, os ruego, otra vez, no es un mandamiento, es una sugerencia, es un ruego. Les ruego, les pido, pueden hacerlo. Les ruego, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es importante nada más entenderlo. Romanos, el libro de Romanos me habla, capítulo 1, de la condición del hombre. Capítulo 2 me habla que no hay quien busque a Dios y que todos somos pecadores. Capítulo 3 me habla que por la fe en Jesús soy justo. Si soy justo, ¿sí?, puedo estar delante de Dios, porque si he muerto con Él, puedo vivir con Él. Si he sido bautizado en su muerte, puedo estar vivo en Él. Capítulo 6 me habla del amor de Dios y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me habla después lo que Dios ha hecho. Entonces me habla de todo un proceso que Dios me ha hecho a mí o a nosotros cuando estábamos muertos. Y entonces en el capítulo 12 parece que cierra todo. Dice, ya que has visto las misericordias de Dios, ¿sí?, te ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, hermanos, es como si dijera, ya que has visto lo bueno que Dios es contigo, cómo te justificó, te salvó, te santificó, te perdonó, te amó, te hizo hijo, te dio herencia, todo. Ahora es lógico que en respuesta cada uno nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Hablamos de una ofrenda o de un holocausto, de un sacrificio, de una entrega total. Lo que me está hablando es que lo más lógico al ver lo que Dios ha hecho en ti es que tú ahora vengas y te presentes a Dios como una entrega total.
O sea, no podemos nosotros decirle a Dios: Dios, pues te amo, pero te entrego mi vida, pero no mi cartera. El dinero es mío. No puedo venir a decirle a Dios: te amo, te entrego mi vida, pero mi familia no. O te amo, te entrego mi vida, pero mi tiempo, el tiempo es mío. Mis planes son míos, mis sueños son míos. No. Lo que me está hablando es que la manera correcta es entregarme por completo a Él. Es lo más lógico. En un sacrificio vivo. No decir: bueno, Dios, cuando me muera, ahora sí, todo lo mío es tuyo. No. Lo segundo, agradable. Bueno, santo, perdón, sacrificio vivo, santo. Y si hablamos de santidad, pues vamos hablando todo este libro, cómo Dios nos ha hecho santos. Pero una cosa es la posición de santidad y la otra es un proceso de santificación que tenemos que vivir día a día. Y si es santo, tu sacrificio tiene que ser agradable a Dios. Y lo decía hace rato. Es más, analízate tú mismo. ¿Realmente te has entregado por completo a Dios? Porque puede ser que sí creo en Dios, sí amo a Dios, pero no me he entregado por completo. Y es tan igual como cualquier persona que dijera: sí, soy judío. En aquel tiempo, soy judío. Sí, creo en Dios, creo en su palabra, en sus mandamientos, pero yo creo que está bien que le demos sacrificios a Dios, pero yo hoy solamente le voy a dar la mitad del sacrificio. Y venir, traer la mitad y ofrecerlo, Dios no lo iba a aceptar, porque no es la manera en que Dios lo había pedido. En la misma manera de hoy decirte, hijo de Dios, que amas a Dios y no entregarte por completo. Por eso la pregunta sería ¿estás haciendo un olor grato delante de Dios? Eso es importante. Porque queremos amar a Dios, pero no le quiero entregar mi tiempo. Es que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Es que ya llego bien tarde y no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer mi devocional. No tengo tiempo de leer la Biblia. No tengo tiempo. Entonces no le estás entregando a Dios tu tiempo. Es que no tengo dinero para ir. Es que ¿cómo le hago después? Si voy a la iglesia, mañana no voy a ir al trabajo. Y necesito ir al trabajo. Entonces es más importante el trabajo. Es que si vieras cuánto me canso en mi trabajo, yo llego rendido a la casa y no le quiero entregar mi tiempo, mi esfuerzo. A veces quiero estar en la iglesia, pero yo quiero ser de los que entran a la iglesia, se sientan, reciben y me voy, y no me quiero involucrar con nadie. Y la Biblia me enseña que aquel que le va a ofrendar algo a Dios tiene que involucrarse. Y me tengo que meter. Y tengo que ensuciarme. Tengo que sudar. Tengo que estar ahí. Para que el pastor no se enoje. El pastor no importa. Porque lo que hago y lo hago para Dios y no para los hombres. Lo que Dios está pidiendo hoy es que te entregues completamente. El libro de Levítico me muestra cómo se hacía un sacrificio, que era una entrega total. Y luego la Biblia me muestra cómo Jesús se entregó por completo y fue una entrega total. Ahora la Biblia me enseña que tú y yo tenemos que entregarnos completamente.
no se trata de agradarle a alguien, sino a Dios. Y te vuelvo a decir, un sacrificio era completo, si no, no era grato a Dios. No vayas a tomar el error de decir, pastor, entendí lo que Dios me dice y como yo no me puedo dar completamente, a partir de ahora dejo de trabajar en la iglesia. No, no se trata de irme para otro lado, se trata de meterme y decir, poco a poco me tengo que ir metiendo, porque mi deseo es una entrega total a ti, porque quiero agradarte y quiero que mi vida sea olor grato a Dios. Póngase de pie.